Este material se sube a una plataforma para que ustedes antes de realizar una evaluación que tenemos el día de mañana, ustedes puedan revisar el material. Igual la plataforma tiene unos días para poderlo desarrollar. En el desarrollo de cada tema tenemos un sistema de evaluación muy práctico para que ustedes participen desde sus teléfonos. Se envía al mensajero, se envía la información para que ustedes puedan ingresar, mientras se toman un tinto, pueden pues responder. Igual estamos abiertos a cualquier inquietud, no es sino que levanten la mano o sencillamente nos escriben y nosotros estamos atentos a todo lo que requieran. Bueno, como les dije, pues este es un curso que busca actualizar en toda la información que corresponde a farmacología en este caso. Hacemos una importante aclaración antes de iniciar. Esta es una información que se comparte a personas que trabajan en servicios farmacéuticos y que tiene como objetivo dar información para educar al paciente en el uso adecuado de los medicamentos. Lo que aprendemos aquí de farmacología tiene que ver con el medicamento y en lo que tiene que ver con el uso adecuado. Recuerden que nosotros en las farmacias y en la droguería no se puede dar ningún tipo de información adicional a la que tiene la fórmula médica en el caso de los medicamentos de venta bajo fórmula médica. Los medicamentos de venta libre, nosotros sí tenemos una gran responsabilidad porque brindamos información para el uso adecuado y esa información se encuentra en las etiquetas. Recuerden que hay unas limitaciones para la dispensación de los medicamentos y que estas se encuentran establecidas en el decreto 780 del 2016, que se conoce como el único reglamentario del sector salud. Eso tiene dos artículos específicos que invito a que lo revisen, además porque forma parte del modelo de gestión del servicio farmacéutico. Se encuentra también en el proceso de la dispensación y dice claramente que hay unas obligaciones del dispensador y unas prohibiciones del dispensador. Si tienen alguna duda al respecto, lo pueden preguntar, precisamente eso se trata, o si no, pues el director técnico puede colaborarles. Recuerden que él es el responsable de que se cumpla con esa información y con ese manejo que debe darse con respecto a la información al paciente. Bueno, bienvenidos, espero que tengan a mano su micrófono y nos puedan acompañar precisamente en este espacio. Antes de ingresar a hablar de medicamentos, que es nuestro tema de hoy, nuestro primer tema, recuerden, hoy es medicamento, farmacocinética y farmacodinámica. Mi función, además, pues soy regente de farmacia, es acercarlos a este tipo de conocimientos e invitarlos a que ustedes continúen en la formación continua. Esto es una parte importantísima en el ejercicio profesional. Desde el 2018, recuerden, la farmacia, la droguería en Colombia ya forma parte integral del sistema del servicio farmacéutico. Aunque el servicio farmacéutico viene del 2005, fue hasta el 2018 que ya se exigió en todas las droguerías y establecimientos farmacéuticos recurso humano idóneo. Entonces, una de las obligaciones a las que estamos, eh, que debemos tener, es precisamente la actualización continua. Y esta forma parte, por eso se certifica a través de Unisalud, que es una institución que desde 1982 pues viene formando personal para la salud, con un énfasis muy grande en farmacia. Tenemos más de 6.500 egresados en técnicos auxiliares de servicios farmacéuticos. Y estamos actualizando permanentemente nuestros conceptos y nuestros conocimientos. Para entrar, la farmacología. Lo que vamos a aprender de farmacología tiene que ver enfocado más en el medicamento, pero también en lo que hace el medicamento en el cuerpo y lo que el cuerpo le hace al medicamento. La farmacología, pues, es una ciencia que estudia básicamente la acción de los fármacos sobre los sistemas biológicos. Aplica para todos los seres vivos, obviamente, porque todos utilizan de alguna manera medicamentos, pero en el caso de la droguería, pues estamos enfocados hacia el ser humano.
la farmacología es muy integral porque analiza desde las fuentes, desde donde tomamos los productos para las bases de las que tomamos las sustancias que luego serán medicamentos, pero también las propiedades químicas, los efectos biológicos, que es tan importante, y los usos terapéuticos de los fármacos. Nosotros, como farmacia, nos enfocamos mucho en los efectos biológicos y en los usos terapéuticos de los fármacos, porque es lo que las personas experimentan cuando se toman un medicamento. De ahí que hay que conocer muy bien el medicamento para poder orientar debidamente a las personas. La farmacología tiene muchos campos de acción y en cada campo de acción todos tenemos una función. Y aquí quiero aclarar un término muy importante. La farmacia y la medicina no son una profesión similar, es una profesión complementaria. Este énfasis lo hago porque muchas personas creen que llegan a trabajar en farmacia porque tiene algo que ver con la medicina. Lo que nosotros tenemos que ver con la medicina es en un punto muy importante de la terapia, que el medicamento, el dispositivo médico, los cosméticos, fitoterapéuticos, suplementos dietarios. Es ahí donde nos encontramos. Pero la farmacia tiene otras funciones que son diferentes a la medicina y que luego le aportan a la medicina. Eso es importante porque en nuestra función va en conocer y ser expertos en el medicamento, en el producto farmacéutico, para luego conseguir los tres objetivos básicos de nuestra función. El primero, que tiene que ver con promover estilos de vida saludables, es nuestra función principal. El segundo, educar para el uso adecuado del medicamento y no solamente educar al paciente, porque también aportamos en la educación del médico y del resto del equipo de salud. Y tercero, apoyar la adherencia a la terapia, que es uno de los temas más complejos que existe en los tratamientos médicos, y es que las personas se alejan con mucha facilidad de los procesos que tienen que ver con la adherencia a la terapia. Entonces, la farmacia es una ciencia que apoya tanto la terapia como el diagnóstico, porque mucho de lo que hacemos tiene que ver con el diagnóstico. Pero no somos medicina, somos una ciencia que le aporta a la medicina en lo que corresponde al medicamento. ¿Por qué hago la aclaración? Porque la farmacología también tiene que ver con la enfermería, con la odontología, con la medicina veterinaria. Pero en cada campo de acción, cada uno tiene una responsabilidad. La responsabilidad del médico es aplicar sus conocimientos para diagnosticar, hablar con el paciente, diagnosticar y establecer una terapia. La función de la enfermería es apoyar en el cuidado del paciente y, bueno, de acuerdo al nivel de formación que tengan, pues administrar los medicamentos en el uso hospitalario o dependiente. Y la farmacia, pues tiene que ver precisamente, como dije, en garantizar el uso adecuado. Entonces, la farmacología tiene diferentes espacios de acuerdo a lo que hacemos. El Ministerio de Salud habla precisamente de la farmacología y habla de las políticas normativas y regulaciones que están relacionadas con el uso y el manejo de los medicamentos, los dispositivos médicos y las tecnologías en salud, que están establecidas precisamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Todo esto está dentro de un concepto muy importante que es el derecho fundamental de las personas que vivimos en Colombia a la salud, entendiendo salud como bienestar, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. En este ámbito, pues, se abarca desde la identificación y clasificación de los productos hasta la vigilancia sanitaria y algo que es muy importante que ustedes manejan, que es el tema epidemiológico, cómo incide en las comunidades la enfermedad, la morbilidad e incluso aquellos casos que llevan a la muerte, la mortalidad, mortalidad. Y esto, pues, lo que hace el ministerio es
que a través de la farmacología se asegure la calidad, la seguridad y la eficacia en la atención en salud. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Tiene que ver mucho con que un concepto que manejamos como sociedad, como comunidad, y es el concepto del uso del medicamento. Nuestras sociedades, en general, todas las occidentales, usan el medicamento para muchísimas cosas. Y nosotros como farmacia, pues tenemos que retomar nuestra responsabilidad de orientar al paciente para el uso adecuado. Los medicamentos que nosotros utilizamos son o sea, son parte de nuestra vida. En toda mesita de noche hay medicamentos, toda mamá y toda abuela cargan medicamentos, incluso se compran medicamentos por si alguien se llega a enfermar. Recomendamos medicamentos al vecino, alguien nos dice, utilizamos muchísimos productos fitoterapéuticos y todo esto tiene que ver con una cultura que tenemos hacia el medicamento. En los últimos años, esto ha cambiado muchísimo porque se ha entendido que la farmacia tiene una función fundamental con respecto al medicamento. Digo en los últimos años porque antes del 2005 no existía el concepto de farmacia como un servicio de atención en salud. Eso aparece con el decreto 2200 del año 2005, pero la droguería demoró bastante en incorporarse a ese concepto, ya que durante mucho tiempo fue difícil conseguir recurso humano idóneo, algo que se fue superando con el uso de las tecnologías y que hace posible de que hoy día pues prácticamente todas las droguerías deben tener recurso humano idóneo que va desde la dirección técnica hasta el auxiliar e incluso la persona que lleva a domicilio. Todo esto tiene que ver con lo que nosotros tenemos que conocer sobre lo que hacemos en nuestro trabajo. ¿Qué incluye para el Ministerio de Salud la farmacología? Primero, un tema muy importante que los invito a que lo conozcan ya independiente del curso, que es la política farmacéutica nacional, que sin embargo tocaremos en legislación farmacéutica, que dice que los medicamentos es un estudio, un diagnóstico y que busca garantizar los tres pilares del acceso del medicamento, que son el acceso al medicamento, la calidad del medicamento y el uso adecuado. Pero también habla de la vigilancia sanitaria y epidemiológica, de la regulación y el control, del acceso y el uso racional del medicamento. Aquí hago un paréntesis, una cosa es uso racional y otra cosa es uso adecuado. El uso racional está más orientado hacia la prescripción médica, que es el que eso lo hace el médico cuando ordena un medicamento. Nosotros hacemos uso adecuado principalmente en medicamentos de venta libre. La formación y la capacitación, la investigación y el desarrollo, el tema de los medicamentos esenciales que lo observaremos mañana, la seguridad del paciente que se revisará con el tema de dispensación y todo lo que tiene que ver con la normativa farmacéutica. Ya para entrar en detalle, los invito a que revisemos un momentico el concepto de farmacología aplicado pues a a los conceptos básicos antes de que entremos a ver lo que es el medicamento. Ya les comparto el video. Una cosa, en un momento, antes de finalizar esta primera parte, les compartiré un espacio para un link para que por favor nos registren sus datos y poderles dar acceso a la plataforma evaluativa y donde pueden ver este video para que antes de presentar el examen puedan revisar algunos conceptos.
La farmacología, esa ciencia que estudia los medicamentos y sus efectos en el cuerpo humano, es un pilar fundamental de la medicina. Sin ella, no podríamos combatir las enfermedades, prevenirlas o aliviar sus síntomas. Las estadísticas lo corroboran. Más del 90% de las enfermedades se tratan con medicamento. Y no solo eso, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en las últimas décadas gracias en gran medida a los avances en farmacología. Por eso, te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de farmacología de Dutin Academy, donde comprenderás cómo los medicamentos no solo alivian síntomas y tratan enfermedades, sino que también pueden prevenir complicaciones, mejorar la calidad de vida y salvar vidas en situaciones de emergencia. Empecemos. La farmacología es la ciencia que estudia los efectos de los fármacos y otras sustancias químicas en los organismos vivos. Es de vital importancia en la medicina ya que proporciona el conocimiento necesario para entender cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo humano y cómo pueden utilizarse para tratar enfermedades y mejorar la salud. A través de la farmacología se desarrollan tratamientos efectivos, se previenen enfermedades y se lleva a cabo una investigación continua para impulsar el avance médico. Ahora conocerás algunas razones claves que destacan su importancia. Desarrollo de nuevos medicamentos. La farmacología es esencial en el proceso de descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos, permitiendo a los científicos identificar y validar nuevos blancos terapéuticos, así como diseñar compuestos que interactúen de manera efectiva y segura con estos blancos. Este proceso incluye la exploración de la biología molecular de las enfermedades, el cribado de potenciales candidatos a fármacos y la optimización de estos candidatos para mejorar su eficacia y reducir los efectos secundarios antes de que entren en ensayos clínicos. Un ejemplo emblemático es el desarrollo de sofosbuvir, un medicamento revolucionario para el tratamiento de la hepatitis C. A través de investigaciones farmacológicas, los científicos pudieron diseñar sofosbuvir para inhibir específicamente la polimerasa del virus, esencial para su replicación. Este enfoque de diseño dirigido no solo ha mejorado drásticamente las tasas de curación de la hepatitis C, sino que también ha reducido la necesidad de terapias combinadas prolongadas y sus asociados efectos secundarios. Seguridad y eficacia de los medicamentos. La farmacología provee las bases para entender cómo los medicamentos actúan en el cuerpo y cómo el cuerpo responde a estos medicamentos, lo cual es crucial para evaluar tanto su eficacia como su seguridad. A través de estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, los farmacólogos determinan la dosificación adecuada, las posibles interacciones medicamentosas y los efectos adversos, asegurando que los medicamentos son tanto efectivos como seguros para su uso en pacientes. La retirada del mercado del antiinflamatorio Rofecoxib es un ejemplo significativo de cómo la farmacología estudia la seguridad de los medicamentos. Tras su lanzamiento, estudios adicionales revelaron que Rofecoxib estaba asociado con un aumento de riesgo de eventos cardiovasculares adversos. La evaluación farmacológica de estos riesgos fue crucial para la decisión de retirar el medicamento y proteger a los pacientes de posibles daños. Medicina personalizada. En la era de la medicina personalizada, la farmacología permite adaptar los tratamientos a las características individuales de cada paciente. Esto incluye la utilización de la farmacogenética para prever las respuestas a los medicamentos basadas en el perfil genético del paciente, lo que minimiza los riesgos de reacciones adversas y maximiza la eficacia del tratamiento, conduciendo a una atención médica más eficiente y personalizada. La farmacología ha jugado un papel crucial en el uso del medicamento trastuzumab para el tratamiento personalizado del cáncer de mama. Este medicamento, también conocido como Herceptin, es especialmente efectivo en pacientes cuyos tumores tienen una sobreexpresión del gen HER2. Este enfoque personalizado, impulsado por la comprensión farmacológica del genotipo del tumor, ha resultado en mejores resultados de tratamiento y menores efectos secundarios para este grupo específico de pacientes. Control y manejo de enfermedades.
La farmacología es fundamental en el control y manejo de enfermedades crónicas y agudas, proporcionando las herramientas necesarias para desarrollar regímenes de tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Además, la farmacología ayuda en la prevención de enfermedades mediante vacunas y otros agentes profilácticos, destacando su papel no solo en el tratamiento, sino también en la prevención de condiciones de salud. El uso de estatinas en el manejo del colesterol alto es un ejemplo de cómo la farmacología contribuye al control de enfermedades crónicas. Las estatinas actúan inhibiendo una enzima clave en la producción de colesterol en el hígado, reduciendo así los niveles de colesterol en sangre y disminuyendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Este conocimiento farmacológico ha permitido prevenir innumerables casos de infartos y accidentes cerebrovasculares globalmente. Educación y formación en salud. La farmacología es importante en la educación de los profesionales de la salud, incluyendo médicos, enfermeras y farmacéuticos. El conocimiento farmacológico es crucial para que estos profesionales comprendan cómo utilizar los medicamentos de manera apropiada y segura, cómo manejar las interacciones medicamentosas y cómo ajustar los tratamientos a las necesidades cambiantes de los pacientes, asegurando una atención médica óptima. Los protocolos de manejo del asma han sido desarrollados y refinados gracias a la farmacología. Los profesionales de la salud utilizan su conocimiento farmacológico para enseñar a los pacientes cómo usar inhaladores que administran medicamentos como corticosteroides y broncodilatadores, que controlan y previenen los síntomas del asma. Esta formación es vital para el manejo efectivo de la enfermedad. Gestión del dolor y cuidados paliativos. La farmacología juega un papel esencial en la gestión del dolor y los cuidados paliativos, ofreciendo soluciones para aliviar el sufrimiento en pacientes con enfermedades crónicas o en etapas terminales. Mediante el uso de analgésicos, desde opiáceos hasta adyuvantes no opiáceos, los farmacólogos desarrollan regímenes de tratamientos que ayudan a manejar el dolor de manera efectiva, permitiendo a los pacientes mantener su dignidad y confort en momentos críticos de su tratamiento. Un ejemplo de la importancia de la farmacología en este campo es el uso de morfina y sus derivados en cuidados paliativos. La farmacología ha permitido comprender y mejorar la administración de estos potentes analgésicos, asegurando alivio del dolor para pacientes en etapas terminales de enfermedades, mejorando significativamente su calidad de vida en momentos críticos. Tratamiento de trastornos mentales y enfermedades psiquiátricas. En el campo de la psiquiatría, la farmacología es vital para desarrollar y optimizar tratamientos que ayuden a manejar y controlar trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia y los trastornos de ansiedad. Los medicamentos psicotrópicos diseñados para alterar la química cerebral y ayudar a restaurar el equilibrio de neurotransmisores son fundamentales para mejorar la función cognitiva y emocional, permitiendo a los pacientes llevar una vida más estable y plena. Los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ejemplifican cómo la farmacología ha transformado el tratamiento de trastornos psiquiátricos. Estos medicamentos ajustan los niveles de serotonina en el cerebro, mejorando los síntomas de depresión y ansiedad. Este enfoque farmacológico ha sido fundamental para desarrollar tratamientos más efectivos y con menos efectos secundarios que los medicamentos más antiguos. Mejora de la calidad de vida. La farmacología no solo se enfoca en curar o tratar enfermedades, sino también en tratar la calidad de vida de los pacientes. Y me detengo acá porque hay una palabra, la mejora la calidad de vida. No solamente es curar o tratar enfermedades. El decreto 780 del 2016, en su definición de servicio farmacéutico,
dice que nuestra función es, mejorar de forma integral, aportar de forma integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. La farmacia, la droguería, la tienda naturista tiene una función supremamente importante en esto de la calidad de vida. En nuestro modelo económico casi siempre se relaciona calidad de vida con dinero, estatus, ingresos, y es muy alejado realmente de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque la calidad de vida es la que ustedes trabajan desde la droguería todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, la terapia de bata blanca, que es hablar con el farmacéutico, y lo hacen precisamente porque le están aportando. La calidad de vida no tiene que ver necesariamente con el estatus ni con los ingresos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida tiene que ver con un elemento que va mucho más allá. Se llama percepción en un momento de la vida. Quiere decir que para cada persona, de acuerdo a su momento de vida, la calidad de vida es algo diferente. Bueno, voy a suspender esto para continuar hablando de este tema que es tan interesante. Ahí regresamos. Perfecto. Bueno, nuestro primer tema, el medicamento. Hemos hablado de la farmacología, la farmacología tiene que ver con la forma como obtenemos sustancias que luego vamos a utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas. Esas sustancias son los medicamentos, que es lo que básicamente ustedes utilizan en la droguería y que debe tener un manejo responsable porque ante todo somos los expertos del medicamento. Para hacerlo, pues hay que tomar la definición de medicamento y entenderla. Esto está normatizado, esto dice la legislación en Colombia, el decreto 677 de 1995, que determina que un medicamento es un preparado farmacéutico que está obtenido a partir de principios activos que tienen o pueden no tenerlo sustancias auxiliares y que están presentados en una forma farmacéutica. ¿Para qué sirven esos principios activos en forma de medicamento? Sirve para prevenir, aliviar, diagnosticar, tratar, curar o rehabilitar la enfermedad. Pero no solamente el principio activo y el, los excipientes son un medicamento. Aquí tenemos que entender que el medicamento también lo componen los envases, los rótulos, las etiquetas, los empaques. Todo hace un elemento integral. O sea, no solamente el medicamento, el principio activo con el excipiente. En nuestra normativa dice que hay una cantidad de elementos que ahora vamos a estudiar y que tienen que ver con el medicamento. Eso es lo que nosotros manejamos, esa es nuestra base de apoyo a la comunidad, el medicamento. ¿Somos los expertos del medicamento? Claro que sí, somos los que más conocemos al medicamento en lo que corresponde al uso adecuado. Y en esto aportamos muchísimo a las comunidades, porque resulta que cuando vamos al médico, no necesariamente podemos escuchar todo lo que dice el médico por muchísimas razones que luego veremos. Pero la principal es que no existe una relación de paz. Cuando vamos al médico, no vemos al médico como una persona que yo esté a su altura o él esté a mi altura. Entonces, si no hay una relación de pares, pues la información se corta. Por eso es tan importante el farmacéutico, por eso es tan importante el droguista, porque él sí tiene una relación de par con las comunidades. La comunidad lo identifica como un experto, pero también lo considera una persona cercana, incluso un amigo. El principio activo, que es la base del medicamento, es un compuesto o mezcla de compuestos que tienen una acción farmacológica. Ese principio activo, también denominado fármaco de acuerdo al decreto 677 del 95, ese principio activo es el que tiene el efecto
farmacológico. ¿Qué es un efecto farmacológico? Cualquier actividad que modifique cualquier sustancia que modifique una actividad en el cuerpo. No es que la cree, la modifica, porque el cuerpo ya tiene esas actividades. Lo que hacen los medicamentos, y eso lo miraremos más adelante en la farmacodinámica, es de alguna manera modificar, inhibir, estimular respuestas del organismo. Ese principio activo, de hecho, es un nombre. Y es un nombre que, de acuerdo al decreto 780 de 2016, debe aparecer de manera obligatoria en la prescripción médica. En Colombia se debe prescribir con nombre del principio activo, denominación común internacional, para que el paciente tenga opción al momento de adquirir el producto. Sin embargo, si el médico, de acuerdo a su experticia, también puede determinar que algunos medicamentos no se pueden cambiar de marca comercial o de forma farmacéutica, pero eso es algo que miraremos posteriormente. Observemos este video para entender ese concepto de principio. Este joven ha estado hoy en su centro de salud. Su médico de familia le ha recetado un medicamento para su dolencia, pero en la receta no aparece el nombre de ninguna marca comercial, sino que lo que prescribe el médico es el compuesto del que está hecho el medicamento. Prescribir por principio activo es que tu médico va a poner en la receta un nombre que es la sustancia que produce el efecto terapéutico del medicamento. O sea, no va a poner nunca un nombre de un laboratorio. Es simplemente el componente del medicamento. Buenos días, Rocío. Venga, te miro a ver que hay la tarjetita, ¿no? Sí. Cuando los pacientes llegan a la farmacia, el farmacéutico les dispensará el medicamento cuya composición es la que dice en la receta, teniendo en cuenta el principio activo. No es raro, no es infrecuente el hecho de que los pacientes incluso pidan su medicamento por el nombre del principio activo. Antiguamente no se veía, pero hoy día sí, incluso las personas mayores pues piden dame mi omeprazol, dame mi ibuprofeno, por favor necesito que me des la metformina. Eso es algo que hace unos años no era frecuente, pero esa cultura ya ha calado y la población lo conoce y conoce sus medicamentos por el nombre de su principio activo. Todos estos medicamentos contienen el mismo principio activo, pero hay una gran variedad de marcas comerciales. Cuando el profesional sanitario le prescribe un medicamento solo con el nombre del principio activo, es más fácil identificarlo. A los profesionales sanitarios también les facilita las búsquedas bibliográficas y el intercambio de información científica, ya que la denominación por principio activo es universal y es la que se estudia en las facultades y escuelas de medicina de todo el mundo. En Andalucía se empezó a prescribir a partir de septiembre de 2001 y en la actualidad ya hay un 78% de prescripción por principio activo. Es importante que sepa que el nombre que aparece en la receta no siempre coincide con el nombre comercial del medicamento que le facilita el farmacéutico. Lo que sí tiene es su mismo principio activo, la misma sustancia. Este medicamento lo que lleva es omeprazol 20 miligramos y son 28 cápsulas las que tiene. Este sería otro ejemplo y serían marcas comerciales con sus nombres comerciales. La otra opción, que insisto, cumplirían perfectamente con la prescripción, pues serían medicamentos genéricos. También es posible que la marca que le dispensan en la farmacia no sea la que habitualmente está acostumbrado a tomar, pero no hay que preocuparse, puesto que es el mismo medicamento y sus efectos son los mismos. Si tiene duda en la farmacia, puede pedir ayuda a su farmacéutico. El nombre del principio activo suele aparecer debajo del nombre comercial y siempre puede verlo en la composición del medicamento, tanto en el envase como en el prospecto. La prescripción por principio activo está recomendada por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales de la salud, y la calidad del medicamento que le dispensan en la farmacia está garantizada.
tema importantísimo. Me detengo acá para que revisemos esto. Los nombres, los nombres de los medicamentos como principios activos genéricos aparecen con nosotros hacia los años 90, luego de que aparece la ley 100 del 93 y ya se establece que debe existir una prescripción que está acorde con la Organización Mundial de la Salud, y es que se debe prescribir en nombres genéricos. Desafortunadamente, algunas prácticas comerciales no debidas comenzaron a presentar el medicamento genérico como un medicamento que no tenía la misma calidad del medicamento de marca. Hasta tal punto llegó esos conceptos tan errados que incluso hoy todavía algunas droguerías utilizan el término ético y genérico, lo que es absolutamente falso. Los medicamentos genéricos en Colombia se denominan así porque utilizan la denominación del principio activo o denominación común internacional y porque dice la ley que debe tenerlo en la caja. Sin embargo, algunos no registran marcas y utilizan solamente el principio activo. Esto permite a las personas poder adquirir medicamentos de acuerdo a su capacidad económica. Esto es muy importante aclarárselo al usuario, porque no tiene que ver ni con el valor ni con lo que mal se llama la calidad del producto, porque en Colombia todos los productos farmacéuticos tienen un registro sanitario INVIMA, que por cierto el INVIMA es una institución de referencia internacional. Eso indica que un medicamento que está avalado por el INVIMA es de altísima calidad. Por eso me detengo un momento acá, porque a veces se suele presentar los productos genéricos como si no fueran iguales a los productos de marca y no tiene nada que ver en eso. Eso es un tema totalmente diferente. Nuestra función como farmacia es educar al paciente para que entienda por qué esos medicamentos tienen un nombre genérico o denominación común internacional, y que lo que le estamos entregando en la farmacia está respaldado por años de investigación y por muchísima tecnología. Con esto, pues vamos evitando vamos borrando mitos, incluso estigmas que se fueron formando en los conceptos de medicamentos. Bueno, sigamos acá para que hablemos entonces de los componentes de los medicamentos. El excipiente. Todos los medicamentos, además del principio activo, pueden o no tener un excipiente. La misma norma también habla del excipiente como compuesto de mezcla o mezcla de compuestos que no presentan una actividad farmacológica significativa. ¿Para qué sirve el excipiente? El excipiente sirve para dar forma, tamaño, volumen. El excipiente es el que además comunica la estabilidad o incluso la disponibilidad. Es el excipiente el que permite la forma farmacéutica. Esa forma farmacéutica va unida a la vía de administración, no se puede cambiar. Uno puede tener acetaminofén, el principio activo es acetaminofén, pero de acuerdo al paciente al cual estoy orientado en la terapia, entonces tengo una forma farmacéutica. Hay acetaminofén jarabe, solución oral que va en presentación de gotas, también hay acetaminofén tabletas. Hay el mismo principio activo, de acuerdo a lo que yo lo vaya a utilizar, pues tiene varias formas. En otros, por ejemplo, como el diclofenaco, pues tenemos las geles, soluciones inyectables, incluso supositorios y colines. Todo esto tiene que ver con el excipiente, que es el que le da la forma. Bien, ojo que el excipiente, si bien no presenta actividad farmacológica significativa, sí puede afectar la liberación del principio activo o puede afectar la actividad farmacológica. Y ojo con la actividad farmacológica. La actividad farmacológica, por ejemplo, los jarabes, forma farmacéutica jarabe, tiene
azúcar y agua. Así se hacen los jarabes. Pero si yo tengo un paciente que es diabético, pues no puede consumir un jarabe que contenga azúcar. Tendría que utilizar un elixir o uno que contenga otro tipo de edulcorante que le permita dar sabor. Pero no tiene que ver en sí con el producto, tiene que ver es con el excipiente. Por eso es tan importante para nosotros conocer los excipientes. Gina, buenos días. Gina, veo que levantó la mano. Buenos días. Habla con Jaime, el compañero de Gina. Ah, ok, ¿cómo va? Bien, tengo una duda respecto a eso. Nosotros sabemos que realmente el excipiente, pues obviamente es la sustancia del medicamento como tal. Haciendo la connotación, como usted menciona el tema del acetaminofén, pues sabemos que el de marca, por ejemplo, es el Dolex o el comercial o el principal, digámoslo así. En el caso, cuando se menciona que los excipientes, pues obviamente son los mismos, en el momento de la fabricación de un medicamento hecho por un laboratorio pronto nacional, donde la materia prima, pues, puede también ser importada o puede ser nacional, ¿qué diferencia hay con la materia prima hecha, por ejemplo, en este caso la del Dolex, que se supone que, pues, viene con mayor concentración? Acabas de utilizar la palabra concentración. La concentración, o sea, el doble jarabe es igual. Lo que cambia es la concentración. Una cosa es para el doble 0 más, otra cosa es para el 2 más y el otro doble. Al cambiar la concentración, pues cambia la presentación. Y eso es algo que ustedes deben manejar muy claro, porque no todas las personas pueden tener dinero para adquirir un producto como Dolex. Pero sí existe y por ley está autorizado para que las personas utilicen un medicamento que tenga una presentación genérica. Pero como cambia la concentración, nosotros, en el caso de este medicamento que es de venta libre, debemos orientar al usuario sobre la importancia de qué es la concentración para que no vaya a creer que porque tiene un producto como 2 más es igual necesariamente a una acetaminofén jarabe. La Claro, concentración varía pero y esa es nuestra función, educar al paciente para explicarle por qué la concentración varía. Ojo, esto hay que dedicarle tiempo al paciente para que no se vaya con la idea de que le estamos cambiando el producto. Sencillamente le estamos explicando el tema de la concentración. Ahora bien, claro, pero ahí, aquí hay un tema que hay que adicionar, del que poco habla la industria farmacéutica, ¿no? Recuerden que los costos también van unidos a la investigación y el desarrollo y precisamente lo que propone la Organización Mundial de la Salud es que se puedan bajar los costos al poder replicar sustancias genéricas que han sido demostradas y que se pueden hacer con igual calidad. Las marcas comerciales seguirán recibiendo réditos por su marca comercial y eso es legal. ok, listo, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigamos aquí adicional a esto. Bueno, ya tenemos que el excipiente, eso sí, hago una aclaración muy importante. El excipiente sí o sí puede afectar no la calidad, sino el uso del medicamento. Una cosa es, por ejemplo, tener una tableta y otra cosa es tener una cápsula líquida. Ambos tienen el mismo principio activo, pero el excipiente es diferente. Si algún paciente tiene problemas gastrointestinales y consume la tableta, pues no le va a funcionar de la misma manera, no porque no tenga el mismo principio, sino porque al tener una tableta va a tener efectos secundarios. Pero si consume una cápsula líquida, el efecto va a ser diferente. No tiene que ver con el principio activo, tiene que ver con la forma farmacéutica y ahí es donde nosotros debemos educar bastante al paciente con respecto a eso. Bueno, ¿qué otros elementos forman parte del medicamento? Por un lado está el envase, muy importante. Por otro, el empaque, la etiqueta, y en la etiqueta hay varios elementos. La concentración, el registro sanitario, la fecha de vencimiento, el lote,
la condición de venta, las contraindicaciones, las indicaciones y las condiciones de almacenamiento. Bueno, el envase, los medicamentos, bueno, tienen un envase que deben proteger la materia, el medicamento, o sea, la forma farmacéutica. Ese envase se hace de acuerdo a la posibilidad de garantizar la calidad, incluso en extremos. La industria farmacéutica siempre piensa en el extremo, porque la industria farmacéutica produce, alguien lo almacena, el depósito, luego llega a la droguería y parecería que todo va bien si la calidad se mantiene ahí. Pero resulta que tenemos que pensar en la casa del usuario. Y ahí viene una cantidad de riesgos asociados. Por ejemplo, el usuario que entiende la palabra mantener en la nevera y lo puede poner encima de la nevera y es cierto, está en la nevera. Parecería un juego de palabras, pero no lo es tanto. Sobre todo en un país como el nuestro, donde nuestra capacidad de lectura es bastante baja. Nosotros, desafortunadamente, el país, y en esto tengan en cuenta, porque ustedes son los que educan a los pacientes, tengan en cuenta que nosotros somos casi el 65% de nuestra población, es lo que se llama analfabetas funcionales. ¿Qué son analfabetas funcionales? Aquella persona que sabe leer pero no entiende, aquella persona que sabe hacer operaciones pero no sabe interpretar los datos, o los analfabetas digitales, que son muchísimos, Colombia no solamente son las principales ciudades, y que tienen que ver con el uso de la tecnología, que también es una nueva forma de analfabetismo e incluso de manipulación. Entonces, hablemos de los envases y por qué estos envases tienen esta forma. Nosotros tenemos tres tipos de envases realmente, el primario, el secundario y el terciario. Hablemos del primario. El primario es el que está en contacto directo con el medicamento, o sea, garantiza la integridad física del medicamento. Algunos de ustedes lo conocen, está en blister, otros están en el aluminio, la gran mayoría de productos están en un envase ámbar para protegerlos de los rayos de la luz. La principal función del envase primario es mantener las características originales, o sea, de donde sale, como sale el laboratorio, en su forma. Pueden ser muchos, como les dije, frascos, goteros, plásticos, hay infinidad de envases. Todos esos envases deben ser aprobados por el INVIMA para poder ser comercializados. Y en algunos casos también ese envase cumple una función de marketing, sobre todo en los medicamentos de venta libre. Recuerden que solamente se pueden exhibir al público los medicamentos marcados como venta libre. Ese es el envase primario, el que está en contacto con el producto. Pero hay un envase secundario, que es donde van varios envases primarios. No todos lo tienen. Por ejemplo, ustedes tienen jarabe, que solamente viene el envase y la etiqueta, y no tienen más envases. Bien, esos son productos que solamente tienen envase primario, pero muchísimos tienen envase secundario. Ese envase secundario puede darse en presentaciones individuales, en presentaciones por terapia, por ejemplo, cuando se envía naproxeno de 20 tabletas, o en presentaciones mucho más grandes para la fácil comercialización. Por ejemplo, cuando viene algún producto que trae 300 tabletas porque se vende por vía. Tengan en cuenta que los envases primarios no se pueden fraccionar. El envase primario es integral porque ahí va toda la información del producto. Lote, fecha, información, registro sanitario, vale. Por lo tanto, está prohibido fraccionar medicamentos desde el envase primario, a menos que el producto lo permita. Algunas presentaciones vienen en sistema de unidosis, o sea, cada dosis trae información. Otros vienen, por ejemplo, en blister de 2 y se venden los dos. Pero lo que yo no puedo hacer es romper el envase primario, porque el envase primario es, además de proteger el producto, es con la información integral. Entonces, nunca fraccionen a menos que el fabricante permita que se pueda fraccionar, y pues para eso trae la forma de fraccionar.
Eso quiere decir que el uso de las tijeras para uno cortar en una droguería no está permitido porque el fabricante debe permitir fraccionar cuando está autorizado para hacerlo. El envase secundario es el que guarda varios envases primarios, facilita el transporte, el almacenamiento y la presentación. Pueden ser en cajas de cartón que contengan varios productos o estuches que protegen, por ejemplo, un tubo de crema. En algunos casos, pues también cumplen una función de marketing porque ahí va informar. Y está el envase terciario. El envase terciario no es otra cosa que el embalaje de varios envases secundarios. Bueno, en un momento nos vamos a tomar un café, pero vamos a terminar con esta primera. La etiqueta de un medicamento. Las etiquetas de los medicamentos son parte integral del producto. Y en la etiqueta va muchísima información. La etiqueta debe estar autorizada por el INVIMA para poderse comercializar. Una cosa importante, la etiqueta es integral. Ya no se permite colocar ningún tipo de sello, ni siquiera precio, sobre la etiqueta de los medicamentos. Porque cuando yo coloco eso, pues estoy alterando el producto. Sobre todo ahora que se pueden leer códigos de barra, entonces no es necesario colocar ninguna etiqueta que vaya a modificar el producto, tampoco marcarlo de ninguna manera. Y recuerden que pues en las etiquetas van el tipo de uso del producto que ahorita veremos. Esa etiqueta trae algo muy importante que es la concentración. La concentración de una explicación básica, y esto viene del colegio de química, es la cantidad de soluto, o sea, de fármaco, disuelta en una determinada cantidad de disolvente o disolución. En este caso, el solvente. Aquí coloco un ejemplo de concentración. Aprendan a manejar concentración. Búsquenme en el internet como cálculo de despacho, Fabio Alberto González, y les enseña un poco sobre cómo se hace cálculos de despacho de medicamentos. Es un video de 45 minutos que hacemos para nuestra formación en la metodología de distancia, pero ahí los que tengan duda pueden aprender a manejar la concentración. Aquí tengo un caso bien interesante de la etiqueta del medicamento, la amoxicilina 250 miligramos. Y digo que es bien interesante porque es que la amoxicilina de 250 miligramos viene de 250 miligramos en 5 mililitros. Pero el usuario no compra un producto disuelto. Él tiene dos formas farmacéuticas diferentes. Cuando el usuario compra amoxicilina, está comprando una forma farmacéutica sólida, un polvo para preparar una suspensión. Pero él la tiene que preparar según indicaciones del fabricante. Y la indicación del fabricante dice, echa agua hasta acá. Cuando usted echa agua hasta ahí, está garantizando la concentración. Y ya el usuario, al hacerlo, al agitarlo, ya tiene una suspensión de uso oral. Entonces, en este caso, la concentración no solamente le da al fabricante, sino que la farmacia debe apoyar al paciente para que él sepa cómo preparar la amoxicilina sin que cambie la concentración. Si él echa más agua de la que indica el fabricante, pues lo vamos a tener muy disuelto, más disolvente que soluto. Y si lo echan en menos agua, pues lo vamos a tener más concentrado porque va a tener más soluto que solvente. Tengan en cuenta siempre la concentración. El registro sanitario, que es obligatorio y que lo que da el INVIMA es el que da el registro sanitario. Recuerden que el INVIMA lo da para medicamentos, para alimentos, dispositivos médicos y cualquier tipo de producto que incide directamente en las terapias de las personas. Pero hay unas excepciones a los registros sanitarios. Hay productos que no tienen registro sanitario, por ejemplo, las preparaciones magistrales que se pueden hacer en farmacias, droguerías, los medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales que se pueden hacer en farmacias homeopáticas tipo 2, los medicamentos vitales no disponibles sacan un permiso especial para poder ingresar a Colombia y ser comercializados si corresponde o entregados al paciente. Y algo que ustedes manejan, que es la droga blanca. Ojo, la droga blanca no tiene registro sanitario porque es materia prima y no se le debe dar ningún tipo de información sobre uso terapéutico. Cuando tiene información sobre uso terapéutico, ya deja de ser droga blanca
y se considera un medicamento. Revisen muy bien esos conceptos. Recuerden que esto queda grabado para que ustedes lo vean. También tenemos la fecha de vencimiento en la etiqueta y la fecha de vencimiento tiene 3 fechas de vencimiento diferentes. Por un lado está la vida útil, la estabilidad y la vigencia del registro sanitario. Esto es importante que ustedes lo comuniquen a las personas, porque casi siempre hablamos de fecha de vencimiento como si fuera uno. Hace unos días me preguntaban por algo que yo pensé que ya estaba olvidado, y era que si es cierto que después de la fecha de vencimiento un medicamento dura 3 meses. Eso es absolutamente falso, porque precisamente la fecha de vencimiento establece la vida útil. Esa fecha de vencimiento que tiene un medicamento es el de vida útil. Eso es solamente si el producto está cerrado como me lo entrega el fabricante. Entonces, esa fecha de vencimiento no es hasta que se venza, sino que mientras esté cerrado, es de vida útil. Porque aquí viene la segunda fecha de vencimiento, la de estabilidad. La estabilidad varía una vez el producto se destapa. Ustedes lo ven muy fácil, muy fácil. Por ejemplo, por personas que usan colirios, cargan el colirio en la cartera y creen que la fecha de vencimiento, que incluso se les borra, es la que tiene la cajita. No. Los colirios usualmente y en promedio tienen 30 días calendario luego de que se destapan. Ya después, ya no, o no tienen efecto, pueden ser perjudiciales para la salud. Otro caso de estabilidad tiene que ver con algunos jarabes que tienen azúcar, que alrededor del frasco se va produciendo caramelo. Ese caramelo indica de que hay un cambio de estabilidad. ¿Cuál debería ser la fecha de estabilidad máximo de un producto? Bueno, en el caso de los productos que tienen un uso definido, consuma durante 7 días, la estabilidad son 7 días. Puede ser más, pero pues es que para qué más de 7 días, que es lo que ordena el médico. O en otros casos, como los de venta libre, que no se vaya más de 30 días. Importante que ustedes lo sepan. Y la última fecha de vencimiento que está con la vigencia del registro sanitario. Si bien desde el 2022, y esto me lo preguntan mucho los colegas, me dicen, bueno, pero ya no hay, ya los registros sanitarios son permanentes. No, eso no es cierto, no son eternos. Porque todo medicamento tiene unas vigencias de registro sanitario. Otra cosa es que no tengan que renovar el registro sanitario, pero eso no quiere decir que no se pueda vencer, por muchas razones, por una orden ejecutiva, por una alerta sanitaria o porque el laboratorio no va a seguir comercializando el producto. Esa vigencia del registro sanitario ustedes la deben estar consultando los directores técnicos en la página del INVI. Bueno, ¿qué más va en la etiqueta de un medicamento? El lote. El lote, de acuerdo a la resolución 1403, es una cantidad homogénea que permite hacer la trazabilidad. Para nosotros en farmacia el lote es muy importante, por eso no lo piden. Se lo piden al laboratorio cuando se lo envía al proveedor, se lo piden al proveedor cuando se lo envía a la farmacia y se lo piden a la farmacia para recibir el producto. El lote permite hacer trazabilidad. La trazabilidad es un proceso que permite hacer seguimiento a un producto. Entonces, el lote tiene esa función. Ojo que nosotros deberíamos de entregar medicamentos con el lote registrado en la factura. Todavía no hemos llegado a eso, pues porque Colombia tiene todavía algunos problemas de tecnología que hacen que no sea posible, pero sí debería ser unido al lote para poder hacer en la fase 4 de farmacovigilance. Otra parte de la etiqueta es la condición de venta. Recuerden que, según el decreto 3050 del 2005, los medicamentos de venta bajo fórmula médica se pueden vender en farmacia, droguería, farmacia homeopática y fitoterapéuticos en tienda naturista. Además, en esos establecimientos pueden vender productos de venta libre que pueden y que tienen una excepción del decreto 3050 y exige buenas prácticas de abastecimiento en los almacenes de cadena y grandes superficies. Aquí les traigo una perla que indica que todavía estamos bastante atrasados en el control. ¿Sabían que según la resolución 1403 del 2007, de manera explícita,
dice que no se pueden vender medicamentos en graneros, tiendas, carnicerías, cantinas o sitios donde se comercialicen productos que no tengan relación con la farmacoterapia. Aquí sí viene un tema bastante complejo porque existe la cultura hacia el medicamento de adquirir medicamentos en esos sitios. Incluso por fuera de esos sitios como las ventas de jugo o incluso en bicicleterías o la señora que vende por catálogo. Todo eso pues no está autorizado, así sean de venta libre, porque aquí existe un tema bastante complejo que es la interpretación de la definición en nuestro idioma español. Nuestro idioma maneja mucha sinonimia, mucho eufemismo y permite este tipo de interpretaciones. Venta libre es porque no se presenta una fórmula médica. Pero en Colombia creemos que venta libre es porque se puede vender en cualquier lugar. Les dejo la curiosidad por si no la conocían, la norma lo tiene. Y otros datos que tienen que ver con la etiqueta de un medicamento, que son datos para el uso adecuado. Las contraindicaciones, las advertencias, las indicaciones, las condiciones de almacenamiento y en el caso de los medicamentos de venta libre, las indicaciones, las dosis y la frecuencia. Quiero hacer una aclaración importante con respecto a esta información. Me devuelvo un paso. Los medicamentos de venta libre son los únicos que tienen indicaciones, dosis y frecuencia. Bueno, por un tema de tiempo, yo les voy a dejar un video para que ustedes lo puedan reproducir posteriormente y puedan ir a tomarse un café mientras tanto, pero para que hablemos de la forma farmacéutica y la vía de administración. ¿Qué es la forma farmacéutica? La forma farmacéutica es la disposición individualizada a los que se adaptan los principios activos. Esto es gracias a los excipientes. La presentación final del producto y va unida a la vía de administración. Y la vía de administración son muchas. Aquí es importante educar a la comunidad de que no cambie la vía de administración que indica la forma farmacéutica. ¿Por qué lo digo? Porque uno ve pacientes que compran antibióticos, saca el polvo de la cápsula, lo mismo hace con algunas vitaminas, lo mezcla con una crema y se lo aplica creyendo que el antibiótico va a cumplir una función o que la perla de vitamina que echa en una crema va a modificar esa presentación. Eso no es cierto porque cada forma farmacéutica está definida para la vía de administración. Si viene una perla con una vitamina, pues es por vía oral. Si fuera para hacerlo en la crema, pues el fabricante la hubiera adicionado a la crema y de hecho la adiciona a la crema. Lo mismo ocurre con los antibióticos de uso tópico. Pues no tiene sentido tener que comprar medicamentos para luego echarlos en una crema sabiendo de que ya esa crema tiene ese antimicrobiano. Bien, voy a dejarles por acá en el chat para que ustedes puedan ver posteriormente con tiempo lo que corresponde a el tema de las formas farmacéuticas y las vías de administración. Esto es muy importante que lo recuerden, ustedes lo deben manejar porque ustedes son los expertos del medicamento, de formas farmacéuticas, coloco acá, y vías de administración. Ustedes son los expertos del medicamento, farmacéuticas y vías de administración y coloco de nuevo el link. Esto compártanlo con sus colaboradores, ténganlo en cuenta. Y si usted es director técnico, esto tiene que evaluarlo permanentemente. La capacitación es obligatoria. Recuerden que el decreto 780 del 2016 dice que la capacitación es obligatoria y cuando la secretaría los visita les pide cronograma de capacitación y les pide además los certificados de capacitación. Pero no lo hagan solamente como un papel, háganlo como un elemento muy importante que ustedes deben tener como parte de su trabajo con la comunidad. Bien, bueno, para que nos tomemos un café, voy a hacer una cosa por acá y los invito a que se tomen un café, permítanme.
por aquí dejen la biblioteca, pero voy a compartirles para que por favor coloquen sus datos y poder activar nosotros su espacio virtual. Ustedes puedan tener aquí esta, esta información que queda grabada y que ustedes pueden compartir con su personal. Entonces, por aquí coloco llamado a lista, vamos a ponerle a esto, y ahorita haremos un ejercicio interesante, que es un ejercicio interesante, ay caramba, que es una actividad de un quiz que haremos entre todos, ¿listo? Entonces los invito a que se tomen un café y en unos 5 minutos les comparto el link para que ustedes puedan hacer un quiz, ¿les parece? Cualquier duda la pueden colocar aquí o pues abrimos el. Listo, Fabio, muchas gracias. ¿Compartiste el link de registro al chat? Así es, ahí está el link de registro. Perfecto, muchas gracias. Entonces invitamos a nuestros clientes a que por favor realicen en el link de registro, puedan poner por favor sus datos. Bueno, para tener presente que están acá muy participativos, y ya volvemos en unos minuticos mientras se toman un café, como lo dice Fabio. Muchas gracias. Leo, si me da 3 minutos alguna llamada de teléfono, un segundo, estoy entrando un mensaje.